Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca. Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti. Quiero pedirle que abra su Biblia o encienda su Biblia, ya algunos la abren y otros la encienden. En el Evangelio según San Mateo, es el primero de los 4 evangelios según San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer los versículos del 14 al 30. Sígame ahí con su vista en esta lectura, ponga atención. Pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre esta palabra, para que no solamente sea letra, sino el Espíritu venga y nos dé revelación sobre ella, claridad sobre ella. ¿Qué es lo que el Señor en esta tarde quiere hablar a nuestros corazones? La palabra de Dios dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, pues ganó también con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, antes de tratar de encontrar una aplicación, hacer una interpretación de una parábola, lo primero que tenemos que tratar de hacer es analizar los hechos. Sin duda alguna, las parábolas son utilizadas con un fin, con un propósito. Usted sabe que Jesús era un maestro, y en tiempos de Jesús utilizaban los maestros, los rabís, utilizaban mucho esta forma, digamos, de comunicación o esta forma de enseñanza para, a través de ella, pasarnos un mensaje. ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir? Fíjese cómo comienza esta parábola. Dice: porque el reino de los cielos, y entonces agrega: es como, porque el reino de los cielos es como. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y compara el reino de los cielos con una situación de un hombre. Dice: es como un hombre que, yéndose lejos,
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vamos a cambiar o vamos a ponerle a este hombre un nombre y vamos a llamarle un inversionista para meterlo más en nuestro contexto. Es decir, un hombre adinerado, un inversionista que tiene que irse lejos y que llama a sus siervos, y vamos a cambiar la palabra siervos por administradores. Entonces, un inversionista llama a 3 administradores. Jesús va a comparar el reino de Dios con esta situación de este hombre adinerado que busca oportunidades para invertir su dinero. Este hombre desea invertir fuertes cantidades de dinero. ¿Y por qué digo fuertes cantidades de dinero? Porque a continuación agrega, empieza a hablar que a uno de estos que él llama, que es un dato también importante, y hablaremos de ello, del llamado, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le entrega 1 talento. Detengámonos un poco aquí, consideremos la palabra talento. De repente nosotros pensamos en talentos en términos de habilidades o de capacidades. Sin embargo, la Biblia aquí se refiere a una medida de peso. No sé si usted ha leído acerca de esto, pero la medida talento es inexacta. Es decir, en el tiempo de Jesús podía equivaler un talento a 26, a 34 o a 42 kilos. Como le decía, es una medida de peso. Entonces hablaba de un talento de plata o se hablaba de un talento de oro para hacer referencia a ese metal en peso, ¿sí? Entonces estaríamos hablando, piense usted, en 26 kilos de plata, de oro, o en 42 kilos. Como le dije, la medida no es exacta. Otra manera de entender esto era que un talento lo podemos comparar con el salario de un obrero, ¿sí? Y un talento equivalía más o menos a 6,000 denarios. 6,000 denarios. ¿Y qué era un denario? El denario era el salario diario de un obrero. Entonces imagínese usted, 6,000 días de trabajo. Es decir, 6,000 denarios más o menos equivalía al salario anual de 20 obreros. ¿De qué estamos hablando entonces? De una fuerte suma de dinero. Solamente un talento. Entonces este inversionista llama a 3 administradores y dice que les da su dinero. Y algo que nos llama la atención el texto, dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el inversionista conocía de la capacidad o de las capacidades de cada uno de estos administradores y les da su dinero de acuerdo a esas capacidades. Los conocía también, entonces, que dependiendo de esas capacidades, a uno le da 5, a otro le da 2 y a uno le da solamente 1 talento. Hay un pasaje paralelo, no sé si sabe lo que es un pasaje paralelo, una parábola muy parecida a esta en el Evangelio de Lucas, donde además Lucas agrega que este inversionista les dice: vayan e inviertan. En otras palabras, negocien con esto que yo les he entregado. Y bueno, se van. Los llama entonces a estos hombres porque está seguro de que pueden invertir su dinero. Los conoce muy bien, ¿sí? Ahora, hay algunas cosas aquí que debemos considerar. Número 1, hay una posición de confianza de parte del inversionista hacia estos hombres, ¿sí? Está invirtiendo su dinero y de alguna manera, sí, lo está arriesgando. Digo, entienda, está poniendo su dinero en las manos de estos hombres. Yo hoy le pregunto, si usted tuviera una gran cantidad de dinero, la pregunta es si usted la invierte en este tipo de negocios o usted busca una forma más segura, una de que su dinero esté seguro y además, digamos, que gane, que tenga un tipo de utilidad. Y a lo mejor lo que a nosotros se nos ocurre es que podríamos meter
el dinero en el banco. Veremos que al final, justamente al tercero, le dice eso. Le dice: lo menos que debiste haber hecho es poner mi dinero en el banco. De esta manera entonces el dinero estaría asegurado. ¿Sí? Bueno, por una cantidad, pero estaría asegurado. Ahora bien, ¿por qué es un gesto de confianza? Porque aquellos administradores podían haber robado el dinero, podían haber malgastado el dinero, es decir, el dinero no estaba asegurado. Hay un nivel de riesgo implícito aquí y lo está tomando el inversionista. Seguimos leyendo en el texto. Estos hombres van e invierten y dice que al tiempo el primero en esas inversiones que hace obtiene 5 talentos sobre los 5 que le habían sido dados. El segundo por igual obtiene 2 sobre los 2 que le habían dado. Y el primero, y entonces nos detenemos ahí, al que se le había dado un solo talento. Dice la palabra de Dios que él no hizo nada con ese talento. Por el contrario, tenía miedo perderlo y decidió hacer lo que en mi tierra llaman un entierro de dinero. No sé si ha oído hablar de esto, ¿sí? Allá del lugar de donde yo vengo se habla mucho acerca de esto, de personas que creyendo dar seguridad a su dinero, lo que hicieron es enterrar su dinero. Entonces esto es real, ¿sí? Y en ocasiones la persona moría y obviamente las personas, los familiares no sabían de ese entierro de dinero. Y bueno, algunos por ahí que andaban haciendo algún tipo de excavaciones o demás, de repente daban, digamos, con aquel tesoro y bueno, el dinero se perdía. Cualquiera que sea la situación, como les decía, entonces este inversionista confiaba en ellos. 2 se ponen a trabajar y empiezan a multiplicar. Y uno agarra esto y lo entierra. La pregunta es: ¿qué pensó este hombre? ¿Por qué enterró el dinero? Y quizás él pensaba en un principio, cuando le fue entregado el dinero, que tenía que ver con simplemente un tipo de regalo, un beneficio personal. Pero cuando leemos en Lucas que el inversionista les dice: no es para ustedes, quiero que lo inviertan, quiero que lo desarrollen, quiero que lo multipliquen. Quizás entonces él comenzó a pensar: bueno, si esto no tiene que ver solamente conmigo, sino que al tiempo voy a tener que entregar cuentas de ello, prefiero no entrar en una situación de riesgo. Y entonces agarró y lo enterró. Seguimos leyendo y dice que al tiempo regresó el inversionista y nuevamente los vuelve a llamar, pero ahora no para entregarles una cantidad, sino para que le den cuentas sobre aquello que puso en sus manos, para que le entregaran cuentas. Llega el de 5 y entrega 10 y es honrado por el inversionista y le llama bueno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le llama bueno? Porque de alguna manera está reconociendo su efectividad y también le llama fiel. Esto es, alaba su integridad y su honradez. Sí, le dije, pudo haberse ido con el dinero. Sin embargo, él regresó y no solamente regresó con los 5 talentos, sino regresó con otros 5 talentos más. Y lo que le dice, observe usted, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Qué le dice ante esta actitud, ante este hecho? El inversionista le dice 2 cosas. Le dice: estás listo para tomar un mayor encargo y una mayor responsabilidad. Pero no solamente eso, le dice: sobre poco has sido fiel y sobre mucho te voy a poner, sino a que además le dice: entra en el gozo de su Señor. ¿Qué quiere decir? Que además está listo para participar y disfrutar junto con él, en este caso con el inversionista, del usufructo de las ganancias. Y me metí un poquito a conocer qué es esto del usufructo, y Pastor Dani, ¿verdad? Además, como abogado me estuvo explicando algunas cosas y me encontré con esto, que el usufructo es el derecho por el que una persona
puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. Este es el primer punto al que quiero llamar la atención. De alguna manera, los dos primeros administradores tomaron aquel recurso sabiendo que no era de ellos, lo consideraron como suyo, lo conservaron, lo cuidaron y no solamente eso, disfrutaron de sus beneficios, sin duda alguna. Estoy seguro que durante todos esos años vivieron de ello, pero sabían que no les pertenecía, lo cuidaron como si fuera propio y al final entregaron muy buenas cuentas. Hay un pasaje en la Escritura en donde dice que hay cosechas que se levantan del 30, del 60 y del 100 por uno. Estos hombres eran hombres del 100. Es decir, por cada peso, por decirlo así, entregaron uno más. Lo mismo ocurre con el de 2 talentos. Vean ustedes. Y algo que también observamos y que nos llama la atención es que las mismas palabras le son declarados al de 5 talentos como al de 2. Al de 2 le dice lo mismo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le dio un reconocimiento menor que al de 5, porque sabía que sus capacidades estaban ahí. Por eso le entregó 2 talentos, al otro le entregó 5, y cada uno, la multiplicación que hizo fue una multiplicación del 100. Ahí está. Ocurre lo mismo. Pero ahora detengámonos en el tercero. Llega el tercero y observe usted lo que pasa. Dice en el versículo 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, y aquí comenzamos a observar algo. Antes que le pregunten cualquier cosa, comienza a dar explicaciones sin que nadie se las pida. Y yo digo, cuando alguien comienza a dar explicaciones sin que nadie las haya pedido, estamos ante un problema. Cuando alguien se defiende sin que nadie lo haya acusado, estamos ante un problema. Cuando yo vengo delante de usted y lo primero que hago antes que usted abra la boca lo insulto y le brinco encima, de alguna manera estoy queriendo provocarlo, estoy queriendo ponerlo a la defensiva, estamos ante un problema. Vea usted lo que le dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mire, muy interesante. Me metí un poquito a ver de dónde es traducida la palabra duro del griego y me encontré con algo particular. Podríamos traducir duro como tacaño, como codo, casi si quieren ustedes como miserable. Imagínese usted el concepto de este administrador respecto del inversionista. Yo quiero pensar que en el momento en que le fue entregado el dinero, fue puesto en sus manos, a lo mejor en un principio pensó que era para él, pero cuando el inversionista le dijo: hey, esto se los estoy dando para que lo inviertan, para que lo multipliquen y al tiempo yo voy a volver y vamos a hacer cuentas. Quizás a partir de ese momento este hombre pensó: sí, se me hacía muy fácil el asunto. Ya decía yo que llevaba doble intención. Desde ahí nosotros podemos observar que él tenía un mal concepto respecto al inversionista. Y entonces ahora lo está atacando y lo está clasificando de esta manera. Le está diciendo: eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Déjeme decirle que el inversionista había sembrado en él. Y lo que nos hace ver esta forma, esto que él está diciendo, es que realmente él no conocía el corazón del inversionista. No lo conocía. Entonces lo insulta y termina responsabilizando por lo que ahí ha ocurrido. Le dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces primero lo que hace es insultarlo y luego lo responsabiliza por su conducta.
mira, si no multipliqué, esto es por culpa tuya, porque realmente tuve miedo. Y ¿sabes algo? Mi miedo es culpa tuya. La manera como responde el inversionista nos impacta. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Hay que tener cuidado con esta sección. Podríamos traducir: ¿de veras me conoces? ¿De veras piensas eso acerca de mí? ¿De veras crees que soy ese hombre codo, agarrado y miserable? ¿Eso es lo que yo soy para ti? Bien, el inversionista no se explica por qué este hombre está actuando de esa manera. Y entonces le dice: ¿por qué no lo invertiste? Cuando el tercer administrador le dice: aquí está lo que es tuyo, ni más ni menos, le dice el Señor: mira, mínimo lo hubieras puesto en el banco, realmente no me estás regresando lo que te di. Todos sabemos que el dinero se devalúa, pierde su valor. En otras palabras, lo que tú me estás entregando es menos de lo que yo te di. Yo te di más que esto. Si lo hubieras puesto en el banco, por lo menos salimos tablas, como decimos. Pero me estás entregando menos que esto. Aquí están los banqueros. Algo hubiera ganado, por lo menos no se hubiera devaluado. Molesto ordena que le quiten el talento al mal administrador y que se lo den al mejor administrador que él tenía. Y por supuesto, cuando leemos esta parte: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. En un principio nos puede parecer injusto. ¿Cómo es eso? Que al que poco tiene se le quita lo que tiene, y al que más tiene se le da, se le agrega. Y mire, antes de que juzguemos al inversionista, yo quiero preguntarle: si usted tiene una cantidad de dinero que quiere invertir y viene conmigo y me dice: pastor, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago con esto? Yo no sé mucho de esto, pero le presento a 3 personas y le digo: mira, aquí tienes uno que es muy bueno, muy bueno. Mira, le dicen el rey Midas: todo lo que toca lo convierte en oro. Aquí está uno que, bueno, más o menos es bueno. Y bueno, te presento un tercero y te digo: cuidado con este, porque nunca trae ganancia. Yo te pregunto: ¿a quién le das tu dinero? Entonces hace sentido esta forma como Jesús está presentando, ¿sí? Si quieren, es una actitud muy natural. Entonces se le da más al que ha demostrado que ha desarrollado sus capacidades y que ha hecho abundar lo que se le ha confiado. No solo eso, sino que al final nos deja esta forma de cerrar Jesús, nos deja un poco temblando. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esos son los hechos. ¿Cuál es la aplicación? Miren, yo he escuchado todo tipo de interpretaciones alrededor de esta parábola. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que Dios nos ha dado talentos, como les decía, en términos de habilidades o de recursos, no sé, manuales, físicos, intelectuales, y que estamos llamados a usarlos para la gloria de Dios, es decir, cultivar nuestros talentos. Pero me parece que el sentido de la palabra aquí va en otra dirección, porque justamente comienza hablando del reino de Dios. Entonces creo que no tiene que ver con esto que sí nos ha sido dado y que sí estamos llamados a abundarlo. Quiero pensar, ¿verdad?, que cualquier cosa que nos haya sido dada y que la hayamos nosotros desarrollado, cualquier habilidad, un día llegaremos delante del Señor, nos presentaremos y a lo mejor nosotros empezaremos a hablar de todo eso, de cuánto nosotros hemos desarrollado nuestras capacidades. Sí, consideramos que esa es la interpretación que nosotros debemos dar. Señor, me diste una casa y ¿qué crees? Ahora ya tengo 2. Señor, me permitiste terminar una profesión y ¿qué crees? Alcancé un grado de doctor. Señor, y entonces uno podría ir por ahí. Y uno podría pensar que el Señor nos diría esta frase al haber desarrollado esos talentos como nosotros lo entendemos. Pero le dije que no era una medida de habilidad, sino de peso.
se está hablando de algo valioso. Entonces tenemos que considerar qué es lo que Jesús está queriendo decirnos aquí. Número uno, por supuesto, Jesús es el inversionista. Número dos, los administradores somos nosotros. Número tres, Él ha puesto algo de gran valor bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. Él ha entregado sus bienes. Y la primera pregunta que surge: ¿y cuál es el mayor bien de Dios? Y rápido le puedo contestar: la obra de la salvación. Ese es el mayor bien de Dios. Dios ha hecho su obra a través de Jesús. La muerte de Jesús tiene un gran precio, un gran valor. Tiene un propósito y una intención: que las personas, que los hombres y las mujeres sean alcanzados por esa gracia. En otra parte, Pablo dice que nosotros hemos sido llamados a ser administradores de la gracia de Dios. Se nos ha confiado la gracia de Dios. Podemos pensar que la gracia de Dios es en un principio para nosotros, que tiene que ver con un beneficio personal, quizás como el tercer administrador, y que solamente tiene que ver con algo que nosotros recibimos, ya lo tenemos, ahí lo tenemos, lo guardamos y se acabó. Sin embargo, nos está diciendo que el reino de los cielos, en el reino de los cielos hemos sido llamados nosotros para hacer que la obra de Dios, el reino de Dios, avance. Algo más: Dios nos conoce perfectamente, sabe cuáles son nuestras capacidades, y en base a esas capacidades hay algo que nos ha confiado. Él está dispuesto a tomar riesgos con nosotros. Nos ha confiado entonces su obra y espera que nosotros esa obra la hagamos avanzar. Miren, Él podría seguir con la obra por sí mismo. Él es Dios, pero nos invita, nos llama. Por eso dice que les llamó, los incluyó. Nos llama para que nosotros vayamos y desarrollemos y avancemos el reino de Dios en medio de los hombres. Lo que nos muestra entonces este pasaje, que ante ese llamado y ante esa responsabilidad que Dios pone en nuestras vidas, podemos tener dos actitudes. Una es desarrollar y multiplicar, y la otra es detener y estancar. El inversionista regresó y arregló cuentas, y aquí nos tenemos que poner a considerar algunas cosas. Hemos recibido la gracia de Dios, hemos obtenido o estamos obteniendo los beneficios de la gracia de Dios, pero Dios espera que nosotros administremos esa gracia y que nosotros impartamos esa gracia para que el reino de Dios avance. Les estaba platicando hace un rato a Nick y a Dani de algo muy interesante. Bueno, es una anécdota, me tocó vivir en la universidad. Ustedes saben que doy clases, y conocí a un ingeniero brillante en el campo de la ingeniería eléctrica. Y este ingeniero, a los alumnos que ya estaban para salir, les encargó un trabajo, y los alumnos se pusieron a trabajar, prácticamente un trabajo de un semestre. Con ese trabajo ellos podrían titularse, les llaman trabajos terminales. Y entonces les puso 10 requerimientos que tenía que contener, digamos, aquel trabajo de investigación. Era un trabajo serio, un trabajo profesional. Y los muchachos se pusieron a trabajar en eso. Ya para el final él les llamó para revisar sus trabajos, y había un alumno que se esforzó, realmente se esforzó, pero los demás alumnos, cuando lo veían lo que estaban haciendo, siempre le preguntaban: ¿por qué estás haciendo eso si eso no lo pidió el ingeniero? Y él decía: bueno, de eso se trata la ingeniería, ¿no? De ser propositivo, y yo así quiero hacerlo y creo que está bien lo que estoy haciendo. Cuando llegó con el ingeniero, entonces empezó a mostrarle el trabajo que tenía desarrollado, que parecía por mucho mejor que el de cualquiera de sus compañeros. Y entonces le empezó a mostrar, y el ingeniero era un veracruzano, y ya ven cómo hablan los veracruzanos. Y él decía: bien, hijito,
Te dejé el hijito. Y entonces le decía, no, pero mire, ingeniero, también hice esto. Oh, muy bien, te dejé el hijito. Y esto, mire, ingeniero, además le agregué esto. Te dejé el hijito. Y así fue. Terminando de revisar el trabajo, le dice, ingeniero, ¿cuánto tengo de calificación? Le dije, está reprobado. ¿Cómo que estoy reprobado? Si vea usted, me está felicitando por cada una de las cosas que yo he hecho. Sí, pero a ver, tranquilo. No, pero es que tranquilo, espérate, tranquilo. Trajo los 10 puntos que él le había requerido y dijo, vamos a revisar lo que yo te pedí. Y empezó a revisar punto por punto, y solamente lo que le había pedido cumplía con 4 condiciones. Le dijo, tienes 4, está reprobado. El muchacho empezó a enojarse y le dice, a ver, detente. A ver, está bien lo que tú dijiste, pero no dijiste lo que se te pidió, le dice. Yo te pregunto algo, allá en el mundo profesional, ¿tú qué vas a hacer? ¿Lo que se te pegue la gana o lo que se te pida? Aprende, muchacho. Tú allá vas a hacer lo que se te pida, no lo que se te pegue la gana. Estás reprobado, te vas a extraordinario. Y el muchacho se fue. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente nosotros podemos estar haciendo 1000 cosas, entendiendo que tiene que ver con talentos, con habilidades, con capacidades que tienen un beneficio de alguna manera personal, pero que no hacen avanzar el reino de Dios. La pregunta entonces para ti y para mí en esta tarde es, ¿qué estamos haciendo con nuestros talentos? Ciertamente hay un argumento de parte de él. Él viene y le dice, tuve miedo. Y sí, el miedo paraliza. Amados, no podemos vivir con miedo. No vamos a hacer que el reino de Dios avance llenos de miedo. Si se trata de impartir la gracia, si se trata de comunicar la salvación, la buena nueva de Cristo, y estamos temerosos de ser rechazados, de ser señalados, a lo mejor de ser segregados, ¿sabe algo? Nunca vamos a hacer nada. No vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quizás entonces llegamos delante del Señor con muchos méritos, con muchos avances en otros campos, en otras áreas, como este alumno, pero no habremos hecho lo que se nos pidió que hiciéramos. Esto es, hacer que el reino de Dios avance en medio de los hombres. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mire, hemos planteado una visión para este año. Visión más acción igual a conquista. Creemos que es un tiempo en el cual el Señor nos llama a tener un crecimiento en todos los niveles en esta iglesia. Pero eso lo vamos a hacer en la medida que entendamos el llamado, el compromiso al cual el Señor nos está llamando. Para ello Él ha puesto talentos en cada uno de los que estamos aquí. Nos ha dado, si quiere usted, una medida de gracia. No es para que nosotros nos la quedemos, sino es para que nosotros la impartamos, para que nosotros la llevemos, para que otros escuchen este mensaje, conozcan de esto que es tan valioso, que es tan importante para Dios, y que comencemos a ocuparnos en ello. Yo quiero poner un desafío en tu vida en esta tarde. Y el desafío es este: ¿por qué este año no ganar a una persona para Cristo? ¿Por qué este año no compartir con una persona el evangelio? ¿Por qué no llevarlo a los pies de Cristo? ¿Por qué no administrar o ministrar esa gracia a los demás? No sé cuántos talentos el Señor ha puesto en ti. 5, 2 o 1, no lo sé. Mire, si usted me preguntara, pastor, ¿cuál es el título de este sermón? Se lo puse hasta el final. El título es esto: úselo o piérdalo. Úselo o piérdalo. Hay algo que Dios le ha confiado. Ciertamente hay algo que usted puede disfrutar. Es la salvación, es la gracia. Pero Él está esperando, Dios está esperando que usted administre esa gracia
a mucha gente allá afuera que lo está necesitando. Es una gracia cara. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. Es una gracia que costó, usted lo sabe, precio de sangre, muchísimo, la vida de su Hijo. Él está esperando entonces que más personas sean alcanzadas a través de esa gracia. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde estamos delante de ti. Gracias, Señor, porque nos llamaste a la salvación a través de tu Hijo Jesús. Pero hay un segundo llamamiento que has hecho. Nos llama, Señor, para ser administradores de tu gracia, para que nos ocupemos, Señor, en ella. No solamente para que seamos beneficiados a través de ella, por ella, sino para que esa gracia, Señor, alcance a mucha gente allá afuera que lo está necesitando. Tú nos llamas, Señor, a extender tu reino. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos sido siervos, administradores negligentes, cuando hemos tenido miedo, a lo mejor al rechazo, al señalamiento, a la crítica, a la descalificación, a lo mejor, Señor, a ser segregados. Queremos ser valientes, queremos ser arriesgados, Señor, como estos dos primeros administradores. No queremos ir y esconder, Señor, lo que tú nos has dado. Queremos que sea manifiesto a los hombres. Perdónanos, Señor, si no lo hemos tomado en consideración. Perdónanos, Señor, si nos hemos abocado, si nos hemos enfocado en los beneficios de esa gracia, pero se nos ha olvidado, Señor, que estamos llamados a impartirla. Ayúdanos. Permite que esta iglesia, Señor, crezca, no solamente en número, crezca en compromiso, crezca en ministerio, Señor. Extienda en este lugar y a donde tú la llames el reino, tu reino, Señor, en medio de los hombres, en medio de los corazones. Ayúdanos, Señor. Ese es el desafío, esa es la visión. Pero necesitamos cada uno de nosotros poner en acción nuestros talentos. Y solo entonces veremos, Señor, la conquista, la cosecha que tú tienes, Señor, para esta iglesia. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por aquellos que ya están poniendo sus talentos al servicio, a tu servicio, Señor, extendiendo, empujando el reino. Y te pedimos, Señor, por aquellos que quizás se encuentran temerosos, para que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo infunda valor en los corazones y podamos, Señor, llevar adelante tu tarea. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.